Segunda de Reyes 6, 26 al 27. Lo leemos entonces en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Dice así. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? El título del mensaje del día de hoy es: ponga sus ojos fuera de sus circunstancias. Ponga sus ojos fuera de sus circunstancias. ¿Ya? Con frecuencia hay una pregunta que nosotros nos hacemos cuando vienen a nosotros ciertas desgracias. ¿Cuál es la primera pregunta que nosotros nos hacemos? ¿Por qué me ocurrió esto a mí? ¿Cierto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Cierto? Lo primero que muchas veces se nos ocurre preguntar en el momento en que ocurre una desgracia o estamos frente a un problema o enfrentamos un problema. ¿Ya? Y la situación que nosotros leímos acá en el capítulo 6 del libro de los Reyes no habla en específico de una ciudad que era Samaria, que estaba sitiada por el ejército sirio. Sitiada significa que estaba rodeada, y los habitantes de la ciudad de Samaria no podían salir de la ciudad ni tampoco podían entrar porque eran asesinados, ¿cierto?, por los sirios, y tampoco podían tener una abertura en el muro que los protegía para poder salir, porque si no por ahí también iban a entrar los sirios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ya? Entonces los sirios estaban rodeando esta ciudad, la ciudad de Samaria. Recordemos que antes las ciudades eran construidas dentro de muros, ¿ya? ¿Ha visto las películas medievales cuando cierto, Robin Hood y todas estas películas? Siempre están construidas las ciudades dentro de unos muros. Samaria estaba también construida de esta forma, dentro de unos muros. Y estaba sitiada, como les decía, por el ejército sirio. Y la Escritura nos dice en el versículo 24 del capítulo 6, vamos a ir leyéndolo para que vamos entendiendo de qué se trata esto. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el versículo 24, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria, o sea, la rodeó. Versículo 25. Era tal el extremo de problema y la situación que había trágica en Samaria, que había ¿qué dice la Escritura? Un gran hambre. Alabado sea el nombre del Señor. A consecuencia de aquel sitio, de que no podían salir y que no podían entrar, tanto dice que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ya? O sea, había una situación de hambruna tremenda, de tal forma que incluso se comía, ¿cierto?, la cabeza de un asno. Para los judíos, el asno era un animal inmundo, según lo que nos enseña el libro de Levítico, ¿ya? Y aún así, comerse la cabeza de este asno era peor que comerse también la parte del cuerpo del asno, ¿ya? Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Aún así dice que esta cabeza de asno se vendía por una suma exorbitante de dinero, que equivalía, dice la Escritura, a 80 piezas de plata. Alabado sea el nombre del Señor. Es como si hoy en día una cabeza de chancho, ¿cierto? Dios nos bendiga, ¿cierto? Lo que le gusta la cabecita de chancho, se vendiera en 100,000 pesos. No sé cuánto vale una cabeza de chancho, pero estoy poniendo una suma exorbitante, ¿ya? Alabado sea el nombre del Señor. Y también dice que la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma se vendía también por 5 piezas de plata, ¿ya? El estiércol de paloma era un modismo que se utilizaba en aquel entonces en Samaria o en aquella cultura, que representaba un vegetal, ya que tenía forma de estiércol de paloma y por eso se llamaba así. No era que precisamente estaban comiendo estiércol de paloma, ¿ya? Este vegetal era similar al que aparece en la historia del hijo pródigo, que son las algarrobas. ¿Se acuerdan cuando el hijo pródigo dice que fue a alimentar a los cerdos y deseaba incluso comer las algarrobas que se estaban comiendo los cerdos, ¿ya? Estas algarrobas eran las que este tipo de vegetal, que era un vegetal muy de bajo consumo, porque a nadie le gustaba comer, por ejemplo, el pájaro verde, ¿cierto? Las arvejas verdes partidas, no sé, cosas así, eran de muy bajo consumo, pero lo estaban vendiendo en muy alto precio por la hambruna que había.
Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. El versículo 26 nos dice lo siguiente y lo que leímos nosotros, que había una mujer que estaba en aquel entonces y el rey de Samaria va pasando y la mujer le dice al rey y le grita, salva, rey señor mío. El rey le responde y le dice, si no te salva Jehová, ¿qué puedo hacer yo? ¿De dónde te puedo salvar yo? Versículo 27, ¿del granero o del lagar? El rey le vuelve a preguntar en el versículo 28 a la mujer, ¿qué tienes? La mujer le responde, y ponga atención a esto. Esta mujer le dice que había una mujer que le había dicho, dame acá a tu hijo y comámoslo entre las dos hoy y mañana nosotros vamos a comer mi hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Imagínense la hambruna que había al interior de esa ciudad, que incluso llegaron, producto de la desesperación y la impotencia, a prácticas de canibalismo, de comer carne humana. Alabado sea el nombre del Señor. Y la mujer le presenta esta situación al rey, en el versículo 29, le dice que hicieron aquello, cocieron al hijo, lo comieron, y al día siguiente le dijo a la mujer, dame a tu hijo para que lo comamos, pero aquella mujer había escondido a su hijo. El versículo 30 nos dice que el rey, al escuchar estas palabras, dice que rasgó su vestidura, pasó así por el muro y el pueblo lo vio que estaba en cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y el rey se enoja, alabado sea el nombre del Señor, muy fuertemente contra Dios y contra el profeta Eliseo, que estaba también en Samaria en aquel entonces, y lanza estas palabras en el versículo 31. Él dice lo siguiente, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces, el rey se sentía obviamente sobrepasado por la situación y demuestra su impotencia y su enojo. ¿Por qué? Porque el rey había puesto sus ojos sobre las circunstancias que le rodeaban, sobre lo que estaba aconteciendo en la ciudad, en vez de ponerlo en el poder del Dios sobrenatural al cual servía el pueblo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. En la condición en la que él estaba, incluso llegó a enojarse contra el profeta Eliseo, deseando, como dice la Escritura, su muerte, y también a blasfemar contra Dios, como si él tuviera la culpa de la hambruna desoladora que estaba viviendo la ciudad de Samaria. Fíjese que el rey entonces se olvida que servía al Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Amén? Y sucede muchas veces también en nuestra vida que cuando nos enfrentamos a situaciones caóticas, tendemos a quitar la vista del poder de Dios y a dudar de lo que Dios ha hecho o hará en cada uno de nosotros. ¿Ya? Entonces, este pasaje que nosotros leímos acá nos muestra o nos presenta varias situaciones que nosotros tenemos que considerar para cambiar las circunstancias. ¿Ya? En primer lugar, lo leímos, ¿cierto?, del versículo 26 al versículo 31, que había una situación caótica. Y el rey, como lo comentábamos, al escuchar el relato de las mujeres, dice que rompió su ropa y se propuso eliminar a Eliseo. Por lo tanto, dice la Escritura que envió un mensajero para matar, bien digo, al profeta de Dios. Versículo 32. Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos y el rey envió a él un hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. O sea, envió un mensajero. El rey, era tanto su enojo. Yo creo que la hambruna quizá a lo mejor y el tema que estaban viviendo lo cegó profundamente. Se enoja contra Eliseo, blasfema contra Dios y manda a matar al profeta. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ya? Entonces aquí en este pasaje vemos dos reacciones en lo que leímos. Versículo 32. Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos y el rey envió un hombre. Mas antes dice que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos. Eliseo la tenía clara, yo ya le había revelado lo que iba a pasar. ¿No habéis visto cómo este hijo de hombre, dice Eliseo, envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras de él ruido de los pasos de su amo? Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Entonces, ¿cuáles fueron las reacciones del rey y las del profeta?
Alabado sea el nombre del Señor. Ambos estaban viviendo las mismas circunstancias trágicas. Recordemos que Eliseo también estaba dentro de la ciudad de Samaria, por lo tanto también estaba viviendo el mismo proceso de hambruna que estaba viviendo el resto del pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el rey tiene una reacción. ¿Y cuál es su reacción? Sus ojos fueron puestos en las circunstancias que rodeaban. El rey obviamente estaba lleno de temores. El rey blasfema contra Dios y manda a matar a Eliseo por la circunstancia. El rey se enoja mucho, alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos nos hemos enojado mucho en alguna oportunidad? Amén. Parece que nadie, todos pasamos enojándonos, alabado sea el nombre del Señor. Y el rey toma entonces el asunto en sus propias manos y manda a matar a Eliseo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. ¿Cuál fue la reacción de Eliseo? Lo leímos, ¿cierto? En el versículo 32. Antes que el mensajero real llegara a la casa, Dios ya le había revelado a Eliseo que enviaba a alguien para matarlo. Y Eliseo, como le decía, no solamente también enfrentaba la muerte por la hambruna en Samaria, sino además también se sumaba a la intención criminal que había en su contra por parte del rey de Siria. Pero Eliseo, fíjense que él reacciona totalmente distinto. Y la razón era porque sus ojos no estaban puestos en las circunstancias, no estaban puestos en el hambre o en el peligro que corría su propia vida. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe dónde estaban puestos los ojos de Eliseo? Los ojos de Eliseo estaban puestos en el Dios sobrenatural que había multiplicado el aceite de la viuda, ¿se acuerda? Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Los ojos de Eliseo estaban puestos en el Dios que había dado a una pareja de adultos mayores un hijo. Y cuando este hijo murió, dice, ¿se acuerda? El mismo Dios, ¿cierto? A través de Eliseo lo resucita de los muertos. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 37. Los ojos de Eliseo estaban puestos en el Dios que había multiplicado 20 panes de cebada y trigo nuevo para alimentar a cientos de hombres. ¿Lo recuerda? Segunda de Reyes 4, 42 al 44. Los ojos de Eliseo estaban puestos en el Dios sobrenatural que desafió las leyes naturales e hizo flotar un hacha. ¿Se acuerda? Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 1 al 7. Y finalmente los ojos de Eliseo estaban puestos en el Dios todopoderoso que había defendido a Eliseo en la incursión de los sirios por medio de caballos y carros de fuego. ¿Se acuerda? Segunda de Reyes 6, 8, 18. Cuando el criado de Eliseo veía todo mal y Dios le revela a Eliseo, ¿cierto? Ese ejército que estaba junto a él. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. ¿Ven? Entonces, dos reacciones distintas a una misma situación. Una respuesta del rey y una respuesta de Eliseo a la misma situación que estaban viviendo en la ciudad sitiada de Samaria. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. ¿Ven? En segundo lugar, vemos entonces una nueva realidad profética. Dice el versículo 33, que aún estaba él hablando con ellos, Eliseo, y aquí el mensajero que descendía a él y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué he de esperar más a Jehová? Dijo el sirviente, o la persona que habían enviado a matar a Eliseo. Versículo 7, capítulo 1 dice, dijo entonces Eliseo, y lanza una profecía a Eliseo, oíd palabra del Señor, así ha dicho Jehová, mañana le dice Eliseo, a estas mismas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seah de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. O sea, algo imposible. ¿Se acuerda del versículo 1, del versículo 25 de lo que leímos? ¿A cuánto estaba una cabeza de asno? A 80 piezas de plata. Y el vegetal, ¿cierto?, estaba a 5 piezas de plata. Pero dice que el profeta manda una palabra y les dice, mañana a esta misma hora, la harina, dice, que ustedes van a comprar, va a ser mucho más barata de lo que vale la cabeza de asno y va a ser mucho más barata de lo que vale, ¿cierto?, el vegetal o estas, el estiércol de paloma, ¿cómo se llama? O la algarroba, alabado sea el nombre del Señor. ¿Ya? O sea, era algo imposible. Él estaba diciendo que a esta misma hora, el día de mañana, ya la hambruna se iba a acabar
porque iban a comprar, ¿cierto?, la harina necesaria y el trigo para poder alimentarse y salir de la hambruna en la que estaban. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Yo creo que no hay nada mejor que comer después de un tiempo en que uno, ¿cierto?, ha estado a lo mejor sin comer algo. No hay nada más gratificante, ¿cierto? ¿Sí? Amén. No hay nada mejor que entregar un ayuno, dicen algunos, ¿cierto? Gloria al Señor. Entonces, la profecía que lanza el profeta Eliseo era algo imposible casi de cumplir. De hecho, uno de los ayudantes, que era el príncipe, dice el versículo 2 del capítulo 7, un príncipe que estaba, que era como la mano derecha del rey, dice un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, o sea, era su mano derecha, le responde al varón de Dios, le responde a Eliseo y le dice, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él le dijo, Eliseo le responde, he aquí que tú vas a ver esta profecía que yo te dije, lo vas a ver con tus propios ojos, pero le dice, no vas a comer de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, Eliseo le dice al sirviente, tú vas a ver cómo esta profecía se va a cumplir mañana cuando aquí en la puerta estén vendiendo la harina, alabado sea el nombre del Señor, y la cebada, pero tú no vas a poder comer de aquello. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Eliseo sabía que Dios había respondido a todas las anteriores necesidades con un milagro. Lo leímos, ¿cierto? Y obviamente él creía que Dios podía hacer lo mismo por él, ahora en esta oportunidad. Y enfrenta entonces la realidad con una palabra profética, con una palabra de Dios. Porque él puso sus ojos, alabado sea el nombre del Señor, en el poder milagroso que Dios tiene, que tenía y que tendrá sobre cada uno de nosotros. Y no en el hambre que estaba alrededor o que estaba azotando también su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Pudo profetizar entonces el profeta Eliseo algo que parecía absurdo. De hecho, esta profecía parecía tan irrisoria y absurda que, como les decía el príncipe en el cual se apoyaba el rey, hizo burla de Eliseo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. ¿Por qué entonces un hombre pudo hablar así? La respuesta es que la mirada de Eliseo no estaba puesta en las circunstancias que le rodeaban, sino que estaban puestos en el Dios sobrenatural al cual servía. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo también pudo hablar palabras de esperanza frente al naufragio que sufrió el barco. Después de 13 días, se acuerda, de vientos huracanados y sin comida, como lo relata Hechos capítulo 27, versículo 20 al 26. Tanto Pablo como Eliseo supieron enfrentar sus circunstancias adversas, porque ellos no tan solamente recibieron las promesas de Dios, sino que también creyeron en las promesas que Dios les había hecho. Y hermanos amados, ¿creemos nosotros en las promesas de Dios? Amén. Entonces nuestra victoria está en mantener los ojos en la grandeza de Dios y en las promesas que Él ha hecho sobre cada uno de nosotros. Recordemos esto, que Dios nos ha dicho y nos ha hablado que Él nos va a guiar paso a paso. No todo de una vez, sino paso a paso. Y en cada paso, ¿cierto?, Dios estará con cada uno de nosotros. Dios les prometió al pueblo de Israel darles toda la tierra prometida, pero lo fueron haciendo poco a poco, ¿cierto? De ciudad en ciudad que iba conquistando el pueblo de Israel, como lo relata el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 22 al 23. Por lo tanto, amados hermanos, dejemos y permitamos que el Señor tome el control de las circunstancias en nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. En tercer lugar, esta situación también ofrece una nueva perspectiva. ¿Por qué? Porque cuando nos ocurren cosas malas, como por ejemplo perder el trabajo, estar envuelto en un accidente hogareño, automovilístico, o experimentar algún tipo de abandono por parte de un familiar, de la cónyuge o del cónyuge, muchas veces nosotros, a nuestro parecer, lo consideramos mala suerte. Y por otro lado, cuando nos ocurre algo bueno, como por ejemplo cuando nos ascienden en el trabajo, cuando recibimos un aumento sustantivo de sueldo, gloria al Señor, ¿cuánto lo reciben? O encontramos a alguien, ¿cierto?, con quien compartir nuestra vida, a eso, o hacemos un buen negocio, a eso le llamamos buena suerte. Pero ¿cuál es el criterio para ver las cosas?
Pues déjeme decirle, amado hermano, que los cristianos no somos guiados ni por la buena suerte ni por la mala suerte. Amén. Si hemos nacido de nuevo y andamos en obediencia a Dios, es el Señor el que ordena nuestros pasos, como nos dice el Salmo, capítulo 37, versículo 23, donde nos dice el Señor que por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué entonces la gente blasfema contra Dios tal como lo hizo el rey de Samaria? ¿Es acaso porque muchas veces creen, que Dios está en control de todos los acontecimientos que ocurren en su vida? Bueno, yo creo que no, porque Dios no envía dolor, enfermedad y tragedia a la vida de sus hijos y no lo hace con un propósito. Y la Biblia es clara cuando afirma que Dios es totalmente bueno y Él no tienta a nadie. Como dice Santiago capítulo 1, versículo 13 al 14. Cuando alguno diga que es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propia maldad interior, es atraído y seducido. Eso significa, amados hermanos, que Dios no envía problemas. Alabado sea el nombre del Señor. Somos nosotros mismos los que muchas veces nos causamos los problemas por tomar malas decisiones. Y le echamos la culpa al pobre diablo, ¿cierto? Alabado sea el nombre del Señor. Siendo que fuimos nosotros mismos los que tomamos malas decisiones. Él no envía desastres financieros. Somos nosotros mismos los que vamos provocando hoyos financieros en nuestra mala administración que tenemos como hijos del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. ¿Sabe por qué? Porque Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para dar vida en abundancia. Y la Escritura nos dice que Él es la vida, como nos enseña Juan, capítulo 10, versículo 10. Lo que sucede es que a veces Dios somete a prueba nuestra fe para edificarnos y para que nosotros podamos alcanzar madurez espiritual. Amén. ¿Cuántos quieren ser maduros espiritualmente? Pero muchas veces nosotros nos hemos vuelto más duros que maduros. Alabado sea el nombre del Señor. Así que Dios nos ayude. Dígale a su hermano que está a su lado, Dios siempre está en control. Pero dígale de verdad, sí, Dios siempre está en control, hermano. Soy hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Soy hijo de Dios. Por tanto, Dios está en control de todas las situaciones de mi vida. Otros pasajes nos enseñan y nos dicen, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Romanos 8, 35 al 37. Y a una lista dice tribulación, o angustia, ¿se acuerda? O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Cuántos son más que vencedores? Por medio de aquel que nos amó. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, si por diferentes circunstancias a su vida ha venido dolor, ha venido enfermedad, ha venido estrés, ha venido problemas financieros, conozca las promesas del Señor. ¿Cuáles son sus promesas escritas en los Salmos 34, versículos 15, 17, 19 y 22? Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios no está muerto, hermano. Él está escuchando nuestro clamor. Claman los justos, dice el versículo 17, y Jehová oye, porque Él no es sordo, y los libra de todas sus angustias. Y damos gracias al Señor porque Él no es sordo, amén. No como los otros ídolos que tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan, tienen boca y no hablan, pero al Dios que servimos es un Dios vivo, un Dios real. El versículo 19 nos dice, muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas aflicciones tenemos nosotros en nuestra vida? Pero de todas ellas dice el Señor que Él nos librará. Y finalmente, amado hermano, el Señor redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en Él confían. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. En cuarto lugar, y voy terminando con esto, Dios nos ha entregado promesas de ayuda. Amén. Dios ha prometido ayudarnos. Y hermanos, si Él no nos dejó en este lugar o en este mundo, no nos puso y nos dijo, no, arréglensela ustedes solitos nomás.
Él dijo que iba a estar con nosotros. En el mundo tendremos aflicción, pero confíen, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. Y Dios estará con nosotros, Dios nos acompañará siempre y cuando nosotros cumplamos con sus preceptos y nos dirijamos conforme a su palabra. En la mañana vimos en la escuela dominical cómo Dios en su soberanía dice que había abandonado, había desechado a los hombres porque ellos habían querido caminar bajo sus propios preceptos, habían querido caminar bajo sus propios conocimientos y habían desechado el conocimiento de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, Dios quiere estar con nosotros, Dios quiere acompañarnos, Dios quiere estar con nosotros en nuestras necesidades. Y sin lugar a dudas, Dios está en control de las circunstancias que usted y que yo estamos viviendo. Alabado sea el nombre del Señor. Él tiene el control, es un Dios soberano. A pesar de todo el desorden que nosotros vemos a nuestro alrededor, Dios sigue estando sentado en su trono, gobernando el mundo y gobernando también nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Es así o no? ¿Sí? Amén. Por lo tanto, hermano amado, hermana amada, mantenga su fe puesta en Dios y no en las circunstancias que nos rodean. Porque la palabra profética que lanzó el profeta Eliseo, valga la redundancia, vino en medio de las circunstancias. Y todo fue cambiado, no por el poder de Eliseo, sino que por el poder milagroso del Dios al cual Eliseo servía. Y el mismo Dios que nosotros servimos, el mismo Dios que hace milagros, el de ayer, el de hoy y que será siendo el mismo por los siglos de los siglos. Y fíjese que si uno lee más adelante la historia, después en el capítulo 7, tarea para la casa para que lo pueda leer y se asombre cómo Dios obró en medio de ello. Dice la Escritura que efectivamente, alabado sea el nombre del Señor, Dios, para librar a Samaria de la hambruna y del asedio de los sirios, ¿sabe lo que hizo? Toma a 4 leprosos que estaban, ¿cierto?, en aquel lugar. Usa a esos 4 leprosos, alabado sea el nombre del Señor, porque Dios puede usar a quien Él quiere, amén. Toma a esos 4 leprosos y van estos 4 leprosos al campamento enemigo, algo que era totalmente insospechado, ¿ya? ¿Quién de nosotros, cierto, hubiera pensado que con 4 solamente leprosos el Señor iba a librar a la ciudad de Samaria del asedio de los sirios? Dice la Escritura, nos relata, después usted lo va a leer en su casa, que Dios hace que los sirios en su campamento se confundan. Y ellos comienzan a escuchar que venía un ejército gigante contra ellos de parte de los samaritanos. Escucharon caballos, escucharon carros, escucharon gente de a pie, escucharon gritos. Y a raíz de esto dice que los sirios salieron arrancando por el camino, dejaron todo botado, las tiendas, no tuvieron la oportunidad de tomar nada, arrancaron solamente con lo puesto. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Así Dios libró a la ciudad de Samaria. Y van entonces estos 4 leprosos, se dieron cuenta, porque los leprosos decían, bueno, si nos quedamos aquí y no hacemos nada, vamos a morir igual. Mejor, dicen los leprosos, dijeron, vamos a ir para allá a ver qué pasa, porque si nos encontramos a los sirios, bueno, si nos perdonan la vida viviremos, y si nos matan, nos matan. Igual vamos a morir acá y vamos a morir acá, así que da lo mismo, vámonos. Y fueron los leprosos. Llegaron los leprosos a aquel lugar, alabado sea el nombre del Señor, se dieron cuenta de que en una tienda no había nadie, se metieron a la tienda, empezaron a hurgar, sacaron comida, se alimentaron, porque los sirios tenían obviamente alimentos, alabado sea el nombre del Señor. Luego hicieron lo mismo con distintas carpas o habitaciones que estaban ahí levantadas, y ellos se vuelven contra sí, guiados, ¿cierto?, por el Señor, y dicen, bueno, si tuvimos la oportunidad, ya los sirios se fueron, así que vamos a contarle a los samaritanos, vamos a contarle al rey de que ya los sirios se fueron. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Finalmente los leprosos van donde el rey, le cuentan al rey y fíjense que no le creyeron. Alabado sea el nombre del Señor. No le creyeron que los sirios se habían arrancado. Entonces envían 4 de los caballos raquíticos que quedaban en Samaria, porque ya se lo habían comido todo. 4 caballos quedaban en Samaria y lo envían, ¿cierto?, junto a 4 soldados para verificar que efectivamente esto era así. Una vez que vuelven ellos del sitio donde estaban, o del lugar donde estaban los sirios,
llegan y le dan la noticia al rey de que lo que estaban diciendo los leprosos efectivamente era así. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el rey, ¿se acuerdan que había una profecía contra el ayudante del rey? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué le dijo Eliseo? Que no iba a comer de aquello. ¿Se acuerdan? ¿Me siguen o no? ¿Sí? Entonces, el muy perla se para en la puerta de la ciudad a ver lo que estaba pasando. Alabado sea el nombre del Señor. Imagínense una horda de samaritanos saliendo de la ciudad al campamento sirio para tratar de comer lo que pudieran agarrar. Como cuando nosotros llegamos después del culto de domingo a poner la tetera, ¿cierto? Arrasamos con todo. Gloria al Señor. Una horda de samaritanos saliendo de Samaria para llegar al campamento sirio. ¿Qué creen que pasó? Pasaron todos por arriba del príncipe. Y el príncipe murió. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, se cumple la profecía, alabado sea el nombre del Señor, que el profeta Eliseo había anunciado sobre él. Cuando salen los samaritanos y vuelven con todas las especies que traen desde allá, desde el campamento sirio, ¿qué creen que había? Harina y cebada. Y comienzan los samaritanos a vender harina y cebada en la puerta de la ciudad a aquellos que no habían alcanzado a llegar. ¿Y a cuánto creen que los vendieron? Al mismo precio que el profeta Eliseo les profetizó. Porque cuando Dios habla, eso se cumple, hermano. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Quiero terminar este mensaje con un cuadro comparativo entre nuestras realidades humanas y las promesas de Dios que debemos hacer nuestras. Con estas palabras lo que queremos es animarles a ustedes, a mí, primeramente, porque la palabra también es para mí. Queremos animarlos los unos a los otros para que nosotros saquemos los ojos de las circunstancias que nos rodean y nos pongamos en Dios y sus promesas. Amén. Cuando nosotros decimos no podemos resolver esta situación, el Señor nos dice yo dirijo tus pasos. Cuando nosotros decimos esto es imposible, Dios nos dice para mí no hay nada imposible, todo es posible al que cree. Cuando nosotros decimos me siento solo, Dios nos dice no te dejaré ni te desampararé. Cuando nosotros decimos yo no lo puedo hacer, el Señor nos dice todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando decimos no merezco el perdón de Dios, Dios nos dice yo te perdono. Cuando nosotros decimos tengo miedo, el Señor nos dice no temas, yo estoy contigo. Cuando nosotros decimos estoy muy cansado, estoy muy cansada, Dios nos dice ven a mí y yo te haré descansar. Cuando nosotros decimos nadie me ama de verdad, Dios nos dice yo te amo. Cuando nosotros decimos no sé cómo seguir, Dios nos dice yo te enseño el camino. ¿Y qué camino nos conduce a Dios? Bueno, es nuestro Señor Jesucristo el que nos guiará al Señor. Con su Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Por lo tanto, amado hermano, pongamos nuestros ojos no en las circunstancias que nos rodean, sino en el poder maravilloso del Señor y sus promesas que han sido derramadas sobre cada uno de nosotros. Algunas estadísticas dicen que en este libro hay más de 5.000 promesas escritas. ¿Cuántas de esas nosotros conocemos? Es la pregunta que debemos hacernos. Que Dios nos bendiga, por favor, póngase en pie. Esta es la palabra del Señor para nuestras vidas.